Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de pueblos fumigados, a esta unión de asambleas, organizaciones, comunidades y personas de diferentes orígenes y o disciplinas. Nos une un solo objetivo, el cuidado de la vida y la salud de los territorios que habitamos. Recuerden, somos naturaleza, por lo tanto, nuestros cuerpos también son territorio. Y como está comprobado científicamente que el aire, el agua de lluvia, el alimento que llevamos a nuestra mesa posee agrotóxicos, debemos considerar que todos y todas somos fumigados, tanto en el campo como en las ciudades, tanto ustedes como nosotros y nosotras. En los siguientes minutos vamos a contarles a través de diversos testimonios cómo surge la guía de cuidados para la comunidad, el porqué y el para qué de la misma. Durante el 13º Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires, celebrado en Lincoln en noviembre de 2023, surgió la necesidad de contar con una guía de cuidados médicos dirigida a los equipos de salud. La misma fue confeccionada a solicitud del EPF por el doctor Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra, neonatólogo, profesor de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba e integrante de la Red Universitaria de Salud y Ambiente Médicos de Pueblos Fumigados, quien viene trabajando desde el año 2007 sobre temas ambientales, fundamentalmente la exposición a agrotóxicos. Esta guía surge básicamente porque muchas personas se comunican con nosotros, con médicos de la red de distintos lugares, preguntándoles si hay algún protocolo, alguna guía, alguna pauta, alguna norma para establecer el cuidado de los vecinos que van a los centros de salud cuando son fumigados, porque realmente necesitan cuidados y pasa de que no hay una respuesta eficiente por parte del sistema de salud muchas veces, y lo que no hay es una conciencia verdadera del problema, y el Estado no ha hecho esta guía. Entonces la hacemos nosotros junto con todos ustedes para que el Estado la tome, la considere de que este es un problema de salud, y el que no haya realizado la guía del Estado es toda una definición política, ¿no? En salud se llama una guía, que es el marco que tienen los equipos de salud, no solamente los médicos, sino todos los miembros del equipo de salud, para responder ante una situación, o sea, un aborto, violencia de género, un cuadro hipertensivo, pero que no exista una guía para personas que son fumigadas, que son intoxicadas por los agrotóxicos cuando estos son aplicados, es una definición política, porque ellos consideran que los agrotóxicos no son tóxicos. Entonces, muchas veces la gente va a los centros de salud y como no, los médicos no saben qué hacer y les dicen que no es nada, que se vayan, es como si fuera agua que cae del cielo y no es así. Ustedes saben que nosotros, la superficie cultivada es enorme y se aplican cantidades crecientes de agrotóxicos que van aumentando el modelo de agricultura química con los agrotóxicos, porque la naturaleza se va adaptando, las plantas, los yuyos se van haciendo resistentes, necesitan aplicar más, y son adictos y necesitan todos los años mayores cantidades. Si dividimos la cantidad de agrotóxicos por la cantidad de personas en la Argentina, vemos que más o menos estamos actualmente en 12 para 13 litros de agrotóxico que se usan por argentinos, por habitantes de nuestro país, lo cual es el récord mundial, ¿no? Nos hemos dedicado durante estos años, más que nada, a trabajar sobre el carácter tóxico de los agrotóxicos, tratando de demostrar cómo pican los perfiles de enfermedades de los pueblos, cómo los pueblos empiezan a tener una tasa de mortalidad por cáncer que supera la habitual, y cómo hay niños malformados, asma, trastornos endocrinos, en fin. Y hemos estado poniendo el esfuerzo durante estos años en tratar de demostrarle al Estado que los agrotóxicos son tóxicos, como lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría, y buscando de que el Estado decida avanzar en un sentido de desarrollar una agricultura sin agrotóxicos. Entonces, bueno, nosotros hicimos un poco un análisis de que habíamos estado medios lentos en hacer esta guía, y bueno, hoy la presentamos acá públicamente. Es importante, es una forma de reducir daños
por parte del agronegocio y que el Estado lo debe hacer y esta pelea la tenemos que dar entre todos. Durante la presentación escuchamos, además, los angustiosos relatos de madres que encontrándose frente al hecho de estar sus familias expuestas a los venenos, no supieron cómo actuar y al concurrir al sistema de salud no encontraron orientaciones o respuestas para parar o prevenir esta situación más allá de la atención de sus síntomas. A partir de los relatos que escucharemos a continuación, surge la propuesta desde la Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el EPF, de construir una segunda guía, esta vez informando a la comunidad lo que se debe saber y hacer ante el contacto con agrotóxicos. ¿Qué pasa cuando las víctimas llegamos al hospital? En este caso, por ejemplo, yo que estoy acá en Matanza, mucha gente me preguntó, ¿pero cómo? ¿Hay campos de soja en La Matanza? Sí, hay campos de soja en todos lados y nadie está ajeno a las fumigaciones. La cuestión es que cuando llegas al hospital nadie te alerta y lamentablemente es un grave problema porque yo tardé 10 años tomar contacto con una toxicóloga y fue mucho tiempo. Es tristísimo ver a tus hijos todo el tiempo enfermarse, es tristísimo ir a una guardia y que vos les digas, o sea, yo en mi caso les decía, les explicaba que estaban fumigando el campo, que yo vivía enfrente de un campo, que había pasado la máquina y que mi hijo no podía respirar y que mi hijo se había brotado y que mi hijo le sangraba la nariz y que todas esas veces que llegué a la guardia con mi hijo, que era un bebé, nadie me haya dicho nada. Nadie me dijo, mirá, esto pasa porque el veneno te hace mal. Y yo no lo sabía, porque no tenía ni idea lo que tiraban en el campo. Hoy mi hijo tiene 11 años y hace un año que logré tomar contacto con una toxicóloga. Cuando ingreso a toxicología, tuve la gran dicha de que me atienda una excelente profesional, que es la doctora Elda Carmiel. Me recibió, me atendió. Los primeros días de enero me hicieron los análisis. Vino la pandemia. Cuando vuelvo a recibir los análisis, la doctora me dijo que mis hijos y que mi marido tenían glifosato, y yo le agarré una desesperación. Por eso digo que a las víctimas del agronegocio, que son un montón de personas, y muchas en su mayoría son mamás, que están solas, que viven en zonas donde hay mucha pobreza, ¿cómo las podemos orientar para que entiendan que el análisis te lo tiene que hacer un toxicólogo, que no te lo hacen en un hospital común? Entonces, es una cuestión que es muy abarcativa, es política, es legal, es de conciencia de todos, es de la parte médica también. ¿Cuál es la conciencia que tomamos de nuestro cuerpo, de nuestro territorio, de nuestra salud y la vinculación directa que tiene con el ambiente? Yo soy de Galvez, de la provincia de Santa Fe. Vivo enfrente de un campo y tengo campos alrededores también. Nos vinimos a vivir en enero del 2021 con mi niño, con mi hijo Benjamín. Bueno, los primeros meses nos advirtieron de que fumigaban, pero nosotros como que no tomábamos conciencia de la importancia que tenía esto, y bueno, y seguimos con nuestras vidas normalmente. No recuerdo si fue a los 4 o 6 meses de haber venido a vivir acá, mi hijo se empezó a enfermar todo el tiempo, y se brotó entero, como una urticaria que le duró un mes completo. Al mismo tiempo se enfermaba y teníamos todo el tiempo llevándolo al médico y no nos sabían decir qué tenía. Y después de ese mes, después de estar un mes enfermo y con esta urticaria, empezó a hacer una regresión de su desarrollo. Él sabía hablar y dejó de hablar, dejó de mirarnos, dejó de responder al entorno, sería, no, ni siquiera a mí me tenía en cuenta, solamente miraba puntos fijos y corría de lado a lado y no sabíamos qué le pasaba, y al mismo tiempo empezó a vomitar, a tener primero reflujo y después a vomitar todo el tiempo. Llegó un punto donde era tanto, lo llevamos al médico, todo, nos daban ranitina, omeprazol. Llegó un tiempo un momento en que se empezó a ahogar con el vómito, entonces lo internaron en el sanatorio de niños. Y ahí, bueno, nos decían que eran convulsiones, nos decían que era algo neurológico que podía hacer, iban descartando. Le hicieron un TAC, no tenía nada neurológico, le hicieron los estudios para ver si eran convulsiones, tampoco eran convulsiones, y así nos derivaron un gastro que nos terminó diciendo que vomitaba porque era autista nada más y que se lo provocaba él. Tuve 3 meses
vomitando todo el tiempo, yo le organizaba las comidas para que no vomite todo el día, porque si comía cada rato, vomitaba todo el día. Y después de esos 3 meses, encontré un médico en Buenos Aires, él trata casos de neurodesarrollo, y cuando llegamos, lo primero que nos preguntó era si vivíamos cerca de un campo, en algún barrio cercano a los campos, porque estaba haciendo una estadística de los chicos que llegaban con TEA o con TGD, que es el trastorno generalizado en el desarrollo, que aumentaba considerablemente, o sea, en barrios cercanos a los campos. Nos hizo bajar la carga tóxica, sería a través de los alimentos. Nosotros le damos todo orgánico, filtramos el agua de nuestra casa, sacamos el gluten, las harinas, están fumigadas, y él empezó a responder y empezó a dejar de tener reflujo. Empezó a mirarnos de a poquito a los ojos. Hoy en día, 2 años después, o sea, estamos logrando un montón de cosas que nos hable, que nos responda. En un momento era como impensado, pero al mismo tiempo estamos sacándolo todo el tiempo de su casa, porque no podemos estar acá, porque nos fumigan todo el tiempo. Otra cosa de las que quería hablar es lo difícil que sería de comprobar de que todos estos problemas de salud vienen de los agrotóxicos. A nosotros nos pasó que íbamos al médico, nadie sabía cómo pedir un laboratorio para que podamos hacerle los estudios que correspondían para ver si venía de ahí el problema o no. Y otra, los laboratorios que los hacen, generalmente son en Buenos Aires, se nos hace muy difícil económicamente hacer los laboratorios de glisofato. Escuché hablar del de genotoxicidad también, y me parece que eso debería ser accesible para todos. Recién comienzo este trayecto. Todo surgió de una fumigación que tuvimos el 17 de septiembre a la madrugada enfrente a mi casa, en un predio. Vivo en una localidad muy pequeña del partido de Pehuajó. En base a lo que nos sucedió, con una vecina nos movilizamos y estuvimos haciendo investigaciones. Al otro día el papá de mi hija se acercó a la Fiscalía de Pehuajó, realizó una denuncia en la Fiscalía, y esa fue la que empezó a mover, y bueno, empezar a pelearla, ¿no? Porque bueno, yo tengo a mi hija de 2 años y medio, y esta situación de incertidumbre, de no saber qué puede generarle a mi hija, qué nos puede generar a nosotros. Nosotros acá no tenemos agua de red, utilizamos el agua de pozo, si bien consumimos agua de bidón, pero bañamos en un agua que no sabemos si tenemos agrotóxicos o no. Varias cuestiones que también se mencionaron, cómo el poder político está detrás de todo esto y cómo desconoce o colabora con los intereses de los agronegocios. Casualidad o no, cuando se citó a la secretaria de Medio Ambiente del partido de Pehuajó, que ahora ocupa un cargo provincial, se la citó en la Fiscalía. Ella declaró que lo que habían hecho enfrente de mi casa no era ilegal porque no había una ordenanza que estableciera los metros, que la ordenanza que existía no establecía límites de metros para fumigar. Entonces, cuando se pide la cautelar de que no nos fumiguen más, el juez dice, bueno, pero no es ilegal, no hay nada que determine cuántos metros tienen que existir para que nos fumiguen, porque se hizo una audiencia pública para que el juez pudiera aceptar la cautelar que nosotros pedíamos de que no nos fumiguen enfrente de casa, porque además hay una cuestión, la localidad es muy chica y nosotros, de donde yo vivo, si bien tengo el campo enfrente, a 300 metros tenemos jardín, escuela primaria, escuela secundaria, sala de primeros auxilios, geriátrico, municipalidad, o sea, está todo a 300 metros. Afecta a todo el pueblo. Llamó después de la audiencia pública la fiscal y me dijo, no te quedes acá, no te quedes con esto. Fíjate que hay un montón de mamás que pasaron por lo mismo que vos y ya andaron y desandaron el camino varias veces y te pueden ayudar, pero necesitamos que, si vos verdaderamente querés participar o te querés comprometer, busques ayuda en otros lugares. En Pergamino tenemos 19 sustancias de agrotóxicos en el agua de red. Tenemos en un barrio, en 8 manzanas, 53 casos de cáncer,
El cuerpo de mis hijos han sido afectados, en ambos casos con altas concentraciones de agrotóxicos, como glifosato. También se ha comprobado que existe daño genético en el cuerpo de ellos, como también en el mío. He perdido un embarazo siendo fumigada en el año 2011, un embarazo avanzado de 5 meses. De perder ese embarazo al que hago mención, por intoxicación, teniendo todos los síntomas, brotes, dificultad respiratoria, inflamación en la piel, vómitos, mareos, todo lo que es propiamente a una intoxicación y que puede ser identificable por los síntomas que tenía en ese momento. Además de que ese mismo día habían fumigado, y ahí tuvimos un recorrido pero muy largo hasta acá, sintiendo también lo mismo que las compañeras, la soledad. Hay casi 70 empresas que lucran con el agronegocio en Pergamino, y es muy difícil hablar de este tema, hablar desde adentro de este tema. Los sistemas de salud pública en Pergamino no están preparados para nada de lo que está pasando. De hecho, recorrimos muchas especialidades médicas acá en Pergamino con mis 2 hijos. Su salud iba empeorando, nadie sabía qué era lo que tenían. Mi nena empezó casi a los 2 años a tener problemas de salud. Mi nena empezó también a los 10 años más o menos a tener problemas de salud. Pasamos por todas casi las especialidades médicas en Pergamino. Una oportunidad donde se mencionaba que vivíamos en una zona fumigada, lo que me decían era no hay nada que pueda probar que hay un vínculo en lo que produce. Esa era la respuesta que tenía. Hasta que salimos de Pergamino, nos fuimos para Capital, y bueno, finalmente la institución número 15 fue la que me preguntó si vivíamos en una zona donde había actividades de explotación industrial o agropecuarias que pudieran haber desencadenado, ¿no?, el estado de salud de mis hijos. Fue muy difícil ver crecer a mis hijos sin un tratamiento que pudiera lograr la mejoría, ¿no? Y la desesperación como madre de no saber qué hacer, de querer encontrar respuestas en los lugares donde supuestamente tienen que brindarlas, y la realidad nos dice que no es así. En una ciudad donde la explotación es casi netamente sojera, porque es un sistema que habla desde lo político. Acá lo que es la Secretaría de Salud Municipal atiende en todos los centros de salud, son 12 centros de salud. Después tenemos un solo hospital, que es el hospital provincial, que atiende a nivel zonal, pero que no hay referentes que puedan hablar de este tema. De hecho, no tenemos una historia clínica ambiental incorporada. Así que, como les comentaba, en la institución número 15 fue la que nos preguntó si vivíamos en una zona donde había empresas o fábricas o producción agropecuaria, y es ahí donde, después de pasar por un montón de estudios, de diagnósticos, por imágenes de laboratorio, descartando toda posibilidad de diagnóstico, y por supuesto que las medicaciones que recibían eran medicaciones que eran cada vez más agresivas también para el cuerpo, pero era por si acaso esa droga funcionara para que mejorara su estado. Hasta que finalmente nos derivaron al área de toxicología, donde pudieron indicarnos los análisis toxicológicos y donde finalmente
encuentran en mi nene 120 veces más de sustancias agrotóxicas de lo que su cuerpo toleraba por su peso, por su edad. En mi hija 100 veces más. En mí encontraron también 58 veces más. Entonces, ¿qué les puedo decir, no? Agradecida porque exista esta posibilidad de que se genere esta guía que sirva para evitar todo este trayecto recorrido. Para mí significa mucho, como para el resto de las compañeras que recién estuvieron y para toda la gente que se vio afectada. Haber tenido esta posibilidad mucho antes hubiese sido muy aliviador. Para finalizar, después de haber escuchado estos importantes y sensibles testimonios, les queremos contar que Cintia actualmente tiene análisis de genotoxicidad de su hija. Según la doctora Delia Ayaza, no tiene daño genético. Según su pediatra, deja una sospecha porque en otra bibliografía estaría al límite. Presenta además colinesterasas alteradas. Vanessa Piccolo, su hijo tiene análisis positivo de genotoxicidad. Y Sabrina, este año, fue nuevamente mamá con un exhaustivo seguimiento después de haber perdido un embarazo de 5 meses en el año 2011 a causa de una fumigación. Cabe destacar que todos los estudios fueron realizados por cuenta propia. Sabemos que el camino es largo y lleno de obstáculos. Es nuestro deseo, a partir de la socialización de esta información, poder eliminarlos hasta que paren de fumigar. ¿Nos ayudás? Hola, soy Alicia Iglesias e integro el Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires. Estoy aquí porque me pidieron 15 minutos o menos para tratar de conmoverlos, para pedirles que nos ayuden. 15 minutos cuando a Sabrina le pedimos que estudiara abogacía para llevar sus causas ante la justicia. 15 minutos cuando Sabrina, con su cuerpo enfermo, sus hijos enfermos, recién la institución número 15 le preguntó si vivía cerca de campos o fábricas contaminantes. Cuando a Erika, después de 10 años, con su pequeño hijo, logró llegar a una toxicóloga. ¿Cuánto tiempo más le vamos a pedir a Cintia, a Vanessa, a tantas y tantos otros? ¿Cuánto tiempo más vamos a necesitar para que paren de fumigar? Necesitamos laboratorios de agrotóxicos. Necesitamos laboratorios de genotoxicidad. Necesitamos que esos estudios o laboratorios sean gratuitos para toda la comunidad. Necesitamos que paren de fumigar. Gracias.